Bueno, gente, definitivamente la historia de Colombia se divide entre antes y después de Álvaro Uribe. Qué difícil es hacer un análisis tranquilo de un personaje que nos ha afectado tanto la vida en Colombia. Pero hace unos días descubrí a un personaje también emblemático, un profesor universitario, profesor filósofo e historiador de la Universidad de Antioquia, que además es especialista en historia de las mentalidades. Entonces, imagínense esa oportunidad. Experto en temas políticos en coyuntura actual de Colombia, es una persona que tiene un criterio bastante progresista, pero que tiene la capacidad de explicar de forma muy tranquila cuestiones muy profundas, no solamente de la mentalidad de personajes tan históricos para nosotros como puede ser Álvaro Uribe, sino del contexto que estamos viviendo. Profesor Carlos Mario González Restrepo, bienvenido. Pablo, también un cordial saludo y muy agradecido por tu invitación y muy satisfecho de estar aquí en un programa que también muy antes he conocido y me ha satisfecho bastante. Carlos, tenemos un tema hoy que yo quisiera que empezáramos con una pregunta muy básica, ¿no? ¿Quién es Álvaro Uribe? ¿Quién es Álvaro Uribe? Obviamente la importancia de Álvaro Uribe, que me parece que lo más necesario es comenzar por reconocerla, independiente de si no adherimos su forma de pensar o su forma de gestionar el país. La importancia de Álvaro Uribe se tiene que contrastar es en la historia de nuestro país. ¿Qué fue lo que reclamó en nuestro país la presencia de un hombre de estas características, de estas peculiaridades? Entonces Álvaro Uribe aparece como el dirigente, yo comparto con vos, que ha quebrado la historia del país. Colombia ha tenido tradicionalmente una dirección política muy conservadora, muy reaccionaria. Es muy difícil encontrar en la historia de Colombia desde la República la presencia de algún gran dirigente político que sea un demócrata. Y no obstante esa historia tan larga de continuidad de una actitud conservadora, reaccionaria, Álvaro Uribe de pronto aparece y aparece como el instaurador de una nueva forma de hacer la política en el país. Y yo diría que lo primero para caracterizarlo a él es decir que él trae consigo una imagen que alteró profundamente el camino que traía Colombia, un camino que venía siendo dificultoso, pero que de alguna manera se venía ensayando. La constituyente había sido una esperanza y Álvaro Uribe trae una forma de hacer el ejercicio de la política en Colombia que va a ser un viraje radical hacia una derecha, yo diría con expresiones atroces a veces. ¿Y cómo es la personalidad de Álvaro Uribe, Carlos? Yo decía hace poquito, Pablo y amables oyentes, que a Uribe habría que tratar de entenderlo a partir de lo que él encarna como hijo de una cultura específica que es la cultura antioqueña. Hay dos cosas, solamente en un país que esté atravesando por unas circunstancias muy difíciles, se hace una demanda, se genera una expectativa y aparece un tipo de líder específico que responde a esa demanda, aunque ese encuentro entre lo que solicita la sociedad, entre comillas, y lo que le ofrece este personaje no sea lo más favorable para la historia de Colombia, porque yo sí estoy seguro que Álvaro Uribe va a pasar a la historia de Colombia en una actitud que es muy ególatra, muy megalómana. Él se piensa como alguien que está llamado a referenciarse en la historia de Colombia en un lugar muy significativo. Yo sí creo que va a estar en la historia de Colombia, pero seguramente va a ser el capítulo más oscuro de la historia del país. Y decir el capítulo más oscuro en la historia del país, Pablo, en un país como el de nosotros ya es pues hablar muy, muy alto. ¿Pero él representa la cultura antioqueña? Antioquia, en esa región coexisten expresiones culturales distintas y coexisten desde hace mucho rato. Por lo menos uno podría situar
tres o cuatro expresiones culturales que son diferentes. En Antioquia no es lo mismo lo que se llama propiamente paisa, que enseguida menciono algo sobre ello, que por ejemplo la cultura que se forjó en el noroccidente, donde tenemos pues Urabá, las negritudes que llegaron de Córdoba, de Santa Marta, etcétera, y que han hecho una marca en todos los sentidos de la cultura, los ritmos, las comidas, las expresiones, etcétera. Eso es Antioquia también. Antioquia son también las comunidades indígenas, las comunidades originarias radicadas en la geografía antioqueña y que han preservado, han mantenido e incluso han desarrollado sus propias manifestaciones. A eso hay que llamarlo también Antioquia. Y hay una Antioquia que jugó un papel muy importante en el país y que está vinculada al gran proceso colonizador del siglo XIX. Esa gesta colonizadora, que en mi opinión es la gran gesta nacional por todo lo que significó, había surgido efectivamente a fines del 18, pero tiene su gran desarrollo entre 1820 y 1920, y es ese proceso de expansión, ese proceso de ampliación que fue haciendo lo que originariamente en la colonia se había conocido como Antioquia la Grande. Esa Antioquia que era muy atrasada, Pablo, y esto es muy importante para combatir una imagen que los antioqueños hemos permitido que se propale y que nos la hemos creído muchas veces. Estoy refiriéndome a este segmento paisa de la cultura antioqueña, y es que nos hemos llegado incluso a autoproclamar como raza y como que somos trabajadores, laboriosos, triunfadores, que no declinamos en el esfuerzo, etcétera. Y hasta el siglo XVIII, Antioquia y su población, que era muy pequeña, era lo más atrasado de Colombia. En pocas palabras, para que sigamos este diálogo, es Antioquia que se abre en el siglo XIX vía el proceso colonizador y que es muy bello y tiene cosas muy importantes, es la que forja un tipo de personalidad, porque es una, una colonización que se hace en base a las familias. En eso tiene un cierto eco con la colonización norteamericana. Y no es el colono solitario que va a tal a monte, sino que es el que se desplaza con familias. Esa colonización se puede hacer o espontáneamente tomando tierras, y fue también entonces una colonización cruzada por la sangre y por el dolor, o una colonización organizada por los mismos grandes propietarios que en un momento dado se dan cuenta que para que Antioquia se desarrolle es menester darle la tierra a la gente, y no se la conceden gratuitamente, sino que se la ven. Pero entonces, ahí, porque por ahí es que se nos va a colar una figura como Álvaro Uribe. Esa Antioquia es una Antioquia que en la colonización tiene que tener como núcleo fundamental la familia, y en la familia la figura del padre. Y entonces esa clásica imagen antioqueña, el padre fuerte, severo, vertical, que ordena, que no permite que haya ningún desorden, el padre trabajador, esos eslóganes que uno oye, por ejemplo, en Antioquia desde que es niño, eso es trabajando pues mijito, eso es moviéndonos mijito, ese padre que vela porque la cosa funcione, y tenía que ser así, pero va configurando la imagen de un hombre que es el centro de la familia, que tiene a una mujer en general a su lado, pero que hace las veces de doméstica, y unos hijos que obedecen al talante de ese padre, al mandato de ese padre, a la severidad de ese padre. Esa cosa que nos llevaría mucho rato y tenemos que ser breves, ese asunto va generando una imagen de que el hombre antioqueño es un hombre que doblega las dificultades, que se enfrenta al mundo adverso, que tiene el coraje, la decisión, la valentía, etcétera, que no hay nada que lo derrote. Y eso va calando en la configuración, sobre todo de los hombres antioqueños, y hace que la figura del padre sea una figura muy idealizada. Vos, Pablo, encontrás, por ejemplo,
si le haces un seguimiento a la autobiografía de Álvaro Uribe es un idealizador del padre. Es decir,